las proezas, los milagros, esos actos atribuidos al Señor Jesús, y que cuando se trata de abordar a través de la ciencia, a través de los principios naturales, pues no resulta fácil encontrar una explicación, pues porque son actos divinos y que provienen del Señor, pero que estos actos tienen un propósito: demostrarnos primero el gran amor, la gran compasión de Dios para con nosotros, sus hijos, para con toda la humanidad, aun aquellos que no le conocían, pero que en un momento dado mostraban su fe hacia el Señor. Y el propósito de que Dios, a través de eso que se ve, nos deje ver señales que nos conduzcan a conocer más que lo que Dios puede hacer, quién es el Dios de nuestra salvación, quién es ese Hijo de Dios que fue enviado a la tierra para encarnar la palabra y vivirla en vivo. Todo ese pensamiento de Dios expresado a través de su palabra, puesto por obra aquí en la tierra, y con toda la deidad del Padre se presentó ante nosotros, y el Señor quería que pudiéramos descubrir quién Él era, y por tanto que toda nuestra confianza pudiera estar depositada en Él, porque Él vino a salvarnos, Él vino para hacernos bien, y entonces podamos nosotros asirnos de Él a través de esas señales, a través de esos mismos portentos que el Señor, como llamados milagros, como señales que detrás de ello pues se escondían unos elementos que entonces nos hablaban de quién era el Señor, ante quién estaba parado aquel pueblo en esa oportunidad de Israel, pero que siempre y hasta hoy se ha necesitado disponer el corazón para poder llegar al entendimiento de Dios, para que pueda llegar hasta ti la revelación. Y ese ingrediente sine qua non que no debe faltar para poder ver la gloria, la manifestación, el obrar de la mano de Dios a nuestro favor, que es el componente de la fe. Y así el Señor lo fue mostrando a través de diversos episodios donde fue manifiesta su gloria. Vimos cuando Jesús sanaba al leproso, vimos cuando sanaba el criado de un centurión, vimos y conversamos ya acerca de cuando el Señor calmó la tempestad, vimos cuando el Señor multiplicaba los panes y los peces, vimos cuando el Señor Jesús hacía caminar al paralítico, y con estas observaciones veíamos puesto cómo el Señor tenía potestad ya sobre toda enfermedad. Veíamos cómo tenía potestad y autoridad sobre los fenómenos naturales, pero veíamos en la última oportunidad algo superior, cómo tenía potestad sobre el pecado, para perdonar pecado. Y vimos cómo eso, al ser otra dimensión, pues causó un revuelo, causó unas expresiones de parte de aquellos que observaban y que todavía no tenían la confianza ni la credibilidad puesta en el Señor. Pero el Señor por eso ahí mostró su poder a través del acto que hizo, diciendo: y no sería más fácil para mí decir tus pecados son perdonados, que hacer que este paralítico se pare y ande. Y ahí el Señor le dejaba ver que ciertamente él tenía toda potestad dada por el Padre para perdonar pecados. Vamos al libro de Marcos para ver brevemente estos versos, y vamos a leer en el capítulo 5 de Marcos. Nos habla en este día de la resurrección de una niña, la niña de Jairo, y nos habla de una mujer que aparece en el episodio, la
conocida y denominada mujer del flujo de sangre, hablando de los portentos, de los milagros que hizo Jesús y pidiendo al Señor que nos muestre a través de estos versos algunas de las enseñanzas que el Señor permite que conecten con nosotros a través de la reflexión y que se constituyan en un elemento para nosotros reflexionar y que sea de edificación para nosotros. Son tantas las enseñanzas que se puede recoger en un solo verso, tanta como la infinidad de Dios, como la disposición del corazón, como la situación a través de la cual tú estés atravesando y que así el Señor quiera ministrarte. Por eso solamente se necesita para recibir de Dios un corazón dispuesto, unos oídos atentos para poder asimilar lo que el Señor tiene para nosotros y recibir eso que precisamente conecta con nosotros. Dice aquí en estos episodios, lo podemos encontrar también en el caso de la niña de Jairo, que Jesús resucita, y en el caso de esta mujer del flujo de sangre que Jesús sana. También en Mateo capítulo 9 y en Lucas capítulo 8. Voy a leer en el libro de Marcos, igual que en otras oportunidades. A veces leo en el libro de Mateo, a veces en el libro de Lucas, tratando de tomar el pasaje que tiene la mayor riqueza de elementos, y también vamos haciendo un paralelismo con los otros datos que aportan estos tres evangelios sinópticos, y ellos así nos permiten lograrlo porque se llaman sinópticos porque nos presentan a Jesús de una misma óptica, sinóptico, desde un mismo punto de vista, con una misma visión de lo que fue la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, y vamos a ver hasta donde el tiempo nos ayuda, a través de los versos. Vamos a ir meditando en los versos y si es preciso, pues continuamos cuando así Dios nos lo permita. Dice el 21 de Marcos 5, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Dice que pasando otra vez Jesús siempre estaba activo. Jesús dice la palabra que él a lo suyo vino a su propósito, no vino a procrastinar, no vino a posponer, no vino a perder el tiempo. Dice que otra vez pasó porque estaba trayendo las buenas nuevas, el evangelium, las buenas nuevas del Señor a la humanidad, y estaba en lo suyo. Pero me gusta el enfoque que recoge las palabras en el libro de Lucas, en este mismo verso que nos plantea el Evangelio de Marcos. Y dice ahí mismo, dice, cuando volvió Jesús, dice el libro de Lucas, les recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Oiga bien, había un regocijo de esperar al Señor. Aquellos que ya habían participado de su exponencia, de la exposición del Evangelio, y no era para menos, mis hermanos, la verdad que era un gran privilegio. Usted sabe lo que es narrarle la historia, la verdad, el mismo autor de ella. El autor de la palabra es Dios, pero Él es el Hijo de Dios, y en Él habitaba toda la deidad del Padre, el que habitó en la eternidad con Él. Entonces es algo impresionante, y nosotros no estuvimos ahí presentes, pero podemos por el Espíritu percibir, nada más con hacernos una idea, de imaginarnos por un momento frente al Dios de toda autoridad, el que hablaba como quien tenía autoridad, como que no había forma de dudar en sus palabras. Y para eso, en adición, pues sucedían estas cosas, estos milagros. Y dice el 22, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo,
y luego que le vio se postró a sus pies. Dice aquí, mis hermanos, que vino delante de él uno de los principales, un señor que tenía prestigio, que gozaba de cierta autoridad, que tenía abolengo y reconocimiento en medio de todos. Y dice en el verso anterior que había mucha gente, que había una multitud que le estaba esperando con gozo. Este señor desafió varios elementos de la personalidad que a veces nos apelan y que no nos dejan dar el paso. Pero, mis hermanos, cuántas cosas permite Dios, cuántas situaciones hace el Señor, orquesta y permite que se den en nuestras vidas para que nosotros podamos acercarnos a Él. Porque de otra manera es quizá tan fuerte el arraigo que tenemos en las cosas humanas, es quizá tanto el nivel que el mismo Dios nos ha permitido conquistar a nivel de sabiduría, a nivel de recursos, a nivel de posesiones, a nivel de autoridad en medio de la sociedad donde habitamos, que no nos permiten acercarnos a Dios simplemente porque nuestras necesidades están cubiertas. Y el Señor que nos ama, que ama a todos, que vino a salvar a todos sin excepción, pero que espera que tú te le acerques, que espera que tú le permitas entrar a su vida, a tu vida. Entonces Él conoce nuestro corazón y se provee. Mire el amor y la bondad de Dios. Aunque quizá uno lo vea como una gran dificultad, cómo el Señor me metió en esta situación. Pero vemos aquí cómo también queda de nosotros vencer todo prejuicio. Este señor tenía cierta importancia en la sociedad, pero dice aquí que él se postró a sus pies. Él se humilló delante de Jesús. Él se dice que este era un principal de una sinagoga donde ya Jesús en una manera u otra habitaba o había ido o ya se había expuesto. Y él sabía que el Señor estaba ahí. Pero es sorprendente ver cómo este señor de prestigio no escatimó lo que él representaba, su personalidad, su autoridad, y vino y se postró a los pies de Jesús. Y oiga lo que dice, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. También había una situación. También el Señor ha creado nuestro modo vivendi, nuestras vidas, con ciertas cosas, mis hermanos, que es como yo digo, hay niveles de sentimiento. No es lo mismo cualquier situación que cuando se trata de un hijo, y más en una situación como esta, que no debe haber otra después. Y mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este señor ya estaba declarando una confesión de fe. Él estaba haciendo una afirmación que podía ya dejar ver que él creía y que tenía confianza, y que ya aquella pregunta que en su momento Jesús le hizo a otro, ¿crees que puedo hacerlo? Ya aquí esa pregunta se había contestado, se le había dado respuesta a través de su expresión. Ven pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Dos cosas grandiosas, dice este hombre. Fue pues con él, o sea, Jesús asintió, aceptó ir con él. ¿Y por qué? Porque ya Jesús había visto la fe de este hombre. Había visto de paso de manifiesto la humildad de este hombre de cierto prestigio dentro del grupo. Y le seguía una gran multitud. Oiga bien, Jesús está ahí. Fíjese lo que es, cómo la fe, por eso es que dice la palabra, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también la palabra nos deja ver con esto y con todas las cosas que podemos ver, es que con fe
es que es posible agradar al Señor, y que es que cuando hay un acto de fe, el Señor inmediatamente detiene lo que estaba haciendo, aún estando haciendo algo, y se ve en este pasaje más hacia adelante, porque aquí se narran dos historias paralelas, y porque así ocurrieron, dos milagros, pero dos historias que ocurren a través de un mismo trayecto. Entonces, fíjese que cualquier acto de fe, Jesús concentrado en una misión que conecta con el propósito, pero si hay un nuevo elemento de fe, detiene la atención del Señor. Entonces, aparte de que el Señor es omnipresente, es omnipotente, que todo lo puede, es omnisciente, que todo lo conoce, a veces uno se dice, ¿y cómo Dios podrá atender tantas peticiones ahora mismo que millones le están clamando, le están orando, le están pidiendo? Él es Dios. Yo sé que nuestra mente no puede llegar hasta ahí, pero nos deja ver, Señor, pinceladas de su grandeza, porque Él es mucho más de ahí. Y a veces nuestra mente no puede concebirlo. Y dice que Él fue con ellos y le seguía, pero Jesús estaba en una misión ahí. Dice que Jesús cruzó al otro lado, estaba en lo suyo, hablando, exponiendo el evangelio, aclarando las cosas que se habían tergiversado, que se habían sido malentendidas, trayendo lo que no se conocía, obrando en las personas, en la gente, sanando, restaurando. Sin embargo, viene alguien con una manifestación extraordinaria, fuera de lo común, y eso va a hacer. Y me sorprende aquí que Jesús paró lo que estaba haciendo y dice, fue pues con él. Y entonces la multitud le seguía detrás. Dice, no, pues vámonos para allá entonces. Vamos para donde vaya el hombre, para allá vamos nosotros. Y le apretaban de tanto que eran. Mis hermanos, qué hermoso cuando nosotros podemos ser atraídos por ese imán que nos conecta con el Señor. Y así como esta multitud, que dicen muchos pasajes, la multitud le seguía, le apretaban, ya le estaban esperando. No bien a veces aún cuando él quería descansar a solas, porque Dios también, Jesús, habitaba en un cuerpo de humano y se cansaba. Y dice la palabra que tenía sed y le daba hambre. Por eso no nos pidió Él nada a nosotros que Él no pudiera haber vivido ya, que Él no pudiera haber sentido, aunque en Él habitaba algo superior que nosotros, que era toda la deidad del Padre. Pero aquí viene entonces y se entrecruza otra situación, símbolo más de qué cosas pueden pasar cuando hay una manifestación de fe. ¿Y qué pasa ahí, mis hermanos? Y entonces, ¿cómo Jesús deja la cosa como en pausa, en cube? Y hay preocupación humana porque entendemos que entonces Jesús se habrá olvidado del otro y le puso atención al otro. Y entonces Jesús comienza a orar con otro y Él es el Todopoderoso. Él es el que puede hacer a la vez todas las cosas. No es que Él está entretenido, no es que Él se ha olvidado, es que hay un momento que incluso está en el plan de Dios de cuándo deben suceder las cosas en tu vida. Y así como dice la palabra, y se acordó Jehová. Dios no se olvida de nada. Dios es todo omnisciente. No hay nada que se escape al conocimiento de Dios. Y mucho más al control de Dios. Por eso, a veces, mis hermanos, tenemos que meditar en la palabra. Porque a veces nosotros orando decimos, Padre, Señor, toma el control. Y es verdad, quizás en una expresión del corazón de que yo quiero decirle, Señor, te cedo. Pero ¿y cuándo Dios ha perdido el control? Padre, toma el control. ¿Y cuándo Dios ha perdido el control? Ahora, yo sé que hay una expresión del corazón que quiere decirle, Señor, yo sé que te cedo que seas tú el que obre. Amén, mis hermanos. Nosotros vamos a continuar al pasito en esta historia que viene ahora, porque ahora viene la historia de la mujer del flujo de sangre, que es paralela aquí, pero la vamos a meditar y vamos a degustar de estos versos. Amén, mis hermanos. Por el tiempo,
Vamos a parar hasta ahí con